y se muestra toda la nevera. Cuando tú entras, lo que más impacta van a ser los gabinetes, no tanto la nevera. Si la ponemos de este lado, te quita lo bonito que va a quedar, porque lo más importante es cuando entren por esa puerta, vean, impacte y vean los gabinetes arriba, su microwave ahí, todo su tema y listo. Me parece que sería la mejor decisión para uno seguir así. Y también no nos gastamos tanto dinero con tanto gabinete y tanta cosa. Vamos a dejar esta parte de aquí para que tenga un acceso, ¿no? ¿O no? Bueno, lo podemos definir, pues aprovechando el espacio podríamos dejarlo allí, o podríamos hacer continuación de la cocina para que haya más espacio, pero obviamente tendríamos que bloquear allí. Ya vamos caminando a otro de nuestros proyectos aquí en la ciudad de Tampa y me están esperando tanto el contratista como el inversionista, que quiero que lo conozcan esta oportunidad. Y aquí tenemos la casa. Ya están bajando todos los materiales. Mírenlo por aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Omar. Bien, ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Una de las inversionistas, el otro inversionista y aquí está el contratista. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿La compañía es? PGN Construction Improvements. Construction, para que lo tengan en cuenta. Claro. Bueno, no, chévere. Queremos ver cómo está comenzando el proyecto. me marcaron. Bueno, ya empezamos la obra, que es la primera etapa. En construcción entonces siempre empezamos de arriba abajo, ya terminamos con el techo y ahora estamos adentro. Gracias a nuestro contratista que estamos empezando. ¿Cuál es la primera etapa que tenemos? Bueno, Eduardo, inicialmente la primera etapa, como tú bien lo dices, empezamos siempre pues, de arriba para abajo. Hicimos una remodelación absolutamente del roofing como tal. Digamos que es lo principal. Continuamos ya en la parte interna. Entonces quiero hacerles como una muestra rápida de lo que estamos haciendo acá. Acá tratamos de hacer como un open space kitchen. Como pueden ver, aquí había unas divisiones. Tratamos siempre de que nuestra imagen sea amplia y se genere una mayor amplitud. Aquí vamos a tener nuestra cocina, sala, comedor. Aquí había todo, aquí esto lo tapaba, se veía espantoso, ¿no? Mira cómo cambió. No, muchísimo. Wow. Sí, técnicamente aquí había un pantry que nos limitaba mucho el espacio y el acceso, como se puede ver en el video. Entonces básicamente lo que tratamos es de, pues, digamos, minimizar todo este espacio para tener un concepto abierto como tal de la cocina. Trataremos de manejar una cocina aquí en L, obviamente con su sink, su dishwasher, oven, fridge, todo. Nosotros cambiamos el concepto, ¿sí o no, Andrés? Y le presento al inversionista, ¿no? ¿En qué está? Andrés, nosotros al principio pensamos que íbamos a hacer como un baño aquí, ¿no? Otro baño y la cocina le vamos a mover hasta acá. Pero está mejor lo que nos propuso acá el contratista de dejar la cocina aquí abierta y poner el baño en la parte de atrás. Claro, sí fue mejor opción, no solamente ponerlo aquí porque nos quita espacio. Y se está cayendo la casa, mira. ¿Qué tal esa idea, señor Andrés? ¿Si te parece este concepto de cocina abierta en este espacio? ¿Te gusta? Si así nomás se ve llamativo, imagínense ya terminado, obviamente cambia. Si quieres les puedes enseñar para que sigan de Antes de eso, vamos a dejar esta parte de aquí para que tenga un acceso, ¿no? ¿O no? Bueno, lo podemos definir, pues aprovechando el espacio podríamos dejarlo allí, o podríamos hacer continuación de la cocina para que haya más espacio, pero obviamente tendríamos que bloquear allí. Claro, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que como la casa no tiene acceso al patio, podría ser el acceso al patio, porque fíjate que lo que hicimos allá, y ahorita ustedes van a ver, porque detrás tienen una gran sorpresa, y ahí es donde le dimos valor a esta casa. Pero más adelante, quédate ahí, suscríbete, dale like y comparte a gente que quiera aprender este modelo de negocio. Bueno, de hecho, perdón que te interrumpa, nos estamos encontrando ahorita, que estamos filmando, nos estamos encontrando con cuestiones que suelen suceder normalmente en el proceso. Es decir, habíamos definido que cerrarlo, abrirlo, pero vamos a caer en cuenta que necesitamos acceso a la yarda, evidentemente, entonces no queremos de que pronto la salida sea por la entrada principal. Sí, claro. Pero evidentemente lo podemos manejar según el criterio aquí del inversionista, el señor Andrés. Sí, pues yo realmente me parece que sería bueno suprimirla, pero
y ponerla, no sé, en la parte de atrás, no sé si quedaría mal. No hay forma, no hay forma de ponerlo, no hay forma de ponerlo porque Lo que pasa es que no podríamos tener salida en uno de los cuartos, es decir, porque se va a perder privacidad absoluta en el cuarto. Es decir, viene una visita y quiere ir al patio, ¿por dónde tienes que meterte? Entonces no tiene sentido de ese. Vamos a enseñarle Una cosita, vamos a decir aquí. la cocina no quedará muy pequeña hasta acá, hasta este punto, pone la LS. Habría que mirar. Porque yo pensaba que iba así, por ahí como hasta este punto, más o menos. Sí, ese es un tema de que podemos Pero- definir porque yo tenía definido, claro que no se puede volar más, ¿no? Esta propiedad se recibió de 3 cuartos, un baño. Ya empezamos la demolición y el contratista Pedro mira la demolición, ya empezó con el baño, ya empezó todo. Bueno, sígueme aquí, que aquí es donde está el dinero de esta casa. Y lo que nos hicimos, la idea que se nos ocurrió fue fantástica, y es que le vamos a hacer, este es el cuarto más grande de toda la casa. Entonces, por ser el cuarto más grande, queremos poner el baño aquí adentro porque no encontramos otro sitio. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir aquí, le ponemos un baño y allá, si ves en la parte de afuera, vas a encontrar que le vamos a dar el baño, que es donde le da el valor realmente a esta casa, porque el solo baño puede subir $15,000 a esta casa. Sí, técnicamente el valor agregado de esta propiedad es eso, precisamente como Eduardo lo mencionaba, es anexarle un espacio considerable, teniendo en cuenta que la mayoría de las propiedades, cuando tienen su baño independiente o su baño privado del máster, realza muchísimo más el valor de la propiedad. Entonces sí, técnicamente, resumiendo lo que dice Eduardo, es vamos a hacer un opening aquí, el cual vamos a tener nuestra ducha, nuestro panel y nuestro toilet, un acceso privado 100% a este siendo el máster. Y teniendo en cuenta que no tenemos mucho espacio y tenemos que jugar con este espacio que actualmente es un 3-1, y pues evidentemente va a quedar en un 3-2, 3 cuartos, 2 baños. ¿Tú qué opinas, señor Andrés, de esta remodelación o de este anexo que le vamos a hacer a esta Me propiedad? parece excelente porque sí le faltaba un baño a esta casa. Y realmente las habitaciones ninguna tiene su baño privado. Exacto. Entonces no tenía una master room, Claro. por decirlo así. Y así va a quedar completa ya para ponerla a la venta Y todo esto que acaban de decir le vamos a sumar la parte más importante. Y es que resulta que el que va a dormir aquí es el que va a tomar la decisión para comprar esta casa. Entonces, ¿qué hay que dejarlo? A él bien comodito, en su Exacto. cuarto, su baño, Sí. y esta familia, este que está aquí, es el que va a sacar el billetico para comprar. Entonces, definitivamente fue una buena elección. Sí, seguramente. Simplemente no te puedes perder. Más adelante vas a ver cómo va a quedar esta casa, que va a quedar espectacular, gracias a un buen contratista que tenemos. ¿Ok? Bueno, acabamos de llegar de Home Depot con Andrés, el inversionista, y el contratista, que fueron las personas que nos acompañaron en esta primera compra. Y aquí están ya los muchachos bajando todo. Ya estamos listos, estamos en la etapa de demolición y vamos a hablar un poco de la parte de afuera. ¿Qué vamos a hacer con esta parte? La vamos a quitar todo eso que se ve horrible, ¿no? Sí, Eduardo, técnicamente lo que vamos a hacer acá es quitar esta parte que, como ustedes pueden bien observar, ya está bastante deteriorada, está en un deterioro bastante avanzado. Vamos a quitar, hemos descubierto, porque aquí tenían, como lo pueden ver, aquí está, es el material que tenía de construcciones muy antiguas. Eso es obsoleto, eso no lo utilizan ya. Vamos a poner drywall aquí afuera en el ceiling y vamos a poner unas luces resépticas flat de 6,5 para tener una mayor luminosidad. Aquí es que siendo digamos, pues la entrada principal de la casa. Evidentemente también aquí toda la parte exterior debajo del techo, que es el soffit, todo eso también obviamente va a ser nuevo, con un respiradero, y el siding. Entonces, bueno, invitaciones pues para que vea cómo está actualmente, cómo se encuentra actualmente y cómo va a ser posteriormente. Entonces, sin lugar a dudas, aquí está, quiero mostrarles, enseñarles cómo es el proceso, cómo empezamos todo, y sé que les va a encantar definitivamente cómo va a quedar este proceso. No solamente eso, Pedro, sino ya hablamos de la parte de arriba, ahora vamos a hablar de la parte de abajo. Si ustedes ven todo esto, regularmente a veces utilizamos Popsica, pero definimos al final Como un valor agregado. como un valor agregado, y realmente como contratista, ya que no estaba en el presupuesto, él dio la opción, dijo, vamos a poner esto bien bonito. ¿Por qué? Porque el éxito está cuando tú entras a la casa, te debe impactar.
porque cuando entren por aquí es donde van a tomar la decisión. Dice, si entro o no entro, porque de pronto llegan allá en la esquina y dice con el realtor, y dice, no, sigo derecho, no me gusta, pero si ya la vamos a poner bien bonita, te garantizo que van a entrar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos. Ya saben que siempre en toda construcción lo primero que hacemos es contratar un dumpster, que es donde vamos a meter. El dumpster tiene un valor, pero muy seguramente, dependiendo de lo que tú le eches al dumpster, más adelante te viene una factura de sobrepeso si te pasaba. Por eso no hay que utilizar y no hay que meter tanto cemento ni nada de eso, porque se nos pasa el valor y nos encarecen los costos del negocio. ¿Cuánto tamaño les vamos a poner el baño? ¿Ustedes sacaron la cuenta todavía o estamos mirando eso? Estamos cuadrándolo todavía con la persona que nos ayuda con los planos, pero sí, sin lugar a dudas aquí donde va a ser, digamos que finalmente, como hablamos en el video anterior, ese es el valor agregado de la propiedad, sin lugar a dudas. Es decir, tenemos el acceso directamente del máster, aquí va a tener independencia total con su toilet, con su vanity, con su, creo que estamos por definirlo, señor Andrés, ya si va a ser tina o ducha. Ducha regularmente. Ok, entonces sí, va a ser la ducha con su vanity, con su toilet y la entrada totalmente independiente. Es decir, que vamos a eliminar obviamente esa ventana, este acceso de acá. Pues ya tiene luminosidad por el otro lado, si lo pueden ver, voy a hacer una toma. Por el otro lado pues viene la entrada de luz para el máster principal y aquí técnicamente, es decir, aquí está lo principal, Eduardo, ¿no? Claro, deberíamos decir, aquí está la razón de ser de este fix and flip, de esta propiedad y el valor agregado. Que mira cómo están ahorita, chequenlo sin lugar a dudas cómo va a quedar esa propiedad al final del día. Bueno, quiero que vean las ventanas no son la maravilla del mundo, pero nosotros le vamos a hacer un maquillaje donde la vamos a pintar, Pedro, ¿no? ¿Qué pintura tú utilizas para que esto quede como más? Como tú dices, no vamos a hacer un cambio absoluto de la ventana, es decir, no la vamos a reemplazar, pero vamos a embellecerla, ¿sabes? Para que tenga, digamos, un contraste con la pintura que vamos a aplicar. Vamos a hacer un lavado profundo y vamos a utilizar oil base en las ventanas porque es exterior, waterproof, evidentemente. Ya no lo hemos decidido con el señor Andrés qué color vamos a utilizar, pero sí, básicamente lo que vamos a utilizar es oil base en todo el frame de las ventanas, sí, para darle un valor agregado en todas las ventanas, alrededor de toda la casa. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a cambiar? Esta casa tiene aproximadamente unas 10 ventanas. Si sacamos la cuenta, la instalación y todo va a ser $5,000. $5,000 es un porcentaje muy alto para una casa de hecho, ¿no? Que tiene unos valores más o menos de venta de $300,000. Entonces definitivamente no va, sino que lo vamos a poner bien bonita, la damos buena mano y como tú la dejas, así que se vea agradable y funcional para la gente. Y quede como nueva. Sí, exacto, sí. Exacto. Esta es muy pequeña, ¿no? Porque No, pues viéndola así no está nada pequeña. Tiene un espacio justo para la casa, está bien. Porque, bueno, otra cosa que estoy pensando también es decir, digamos, qué tipo de nevera vamos a utilizar acá. No, ¿Dos puertas? La básica, no. La regular, sí. Ok, entonces, bueno, si es regular, ¿De 30? sí, más o menos digamos que tenga 30 y vamos a tener este espacio aquí para los gabinetes. ¿Sí? Pero no se van a ver los gabinetes, entonces no tendría gracia. Exacto. O sería se pierde el espacio en el Sí, se pierde. Por eso yo había dicho que si la cortamos más y ponemos la nevera aquí de 30 ¿Con la apertura para este lado? Bueno, no, al contrario. Sí, lo que pasa es que cuando la abrimos para acá siempre hay que dejarle 2 pulgadas porque ya me está pasando en algunas casas que la dejan y cuando vienes a abrir esta subidita no coge. Entonces siempre hay que dejar un fin de 2, siempre 2, para que nos dé el espacio, 2, 30 y aquí en adelante, pero si nos está dando más espacio. O la otra opción es dejarla aquí, ponerla aquí, y quizás se va a ver más bonita cuando tú entras, porque lo que hace más bonito una cocina es el gabinete. O yo creería, sí, o sea, mi opinión, señor Andrés y Eduardo, yo creería que se vería muchísimo mejor si dejamos la nevera acá. Sí, y la nevera, recuerda que yo llevaría un mueble, ajá, que es lo que hace, que embellece. Continuamos aquí el zinc con su garbage disposal y se muestra toda la nevera. Cuando tú entras, lo que más impacta van a ser los gabinetes, no tanto la nevera. Si la ponemos de este lado, te quita lo bonito que va a quedar, porque lo más importante es cuando entren por esa puerta, vean, impacte y vean los gabinetes arriba,
su microwave ahí, Yeah. todo su tema y listo. Me parece que sería la mejor decisión para uno seguir así. Y también no nos gastamos tanto dinero con tanto gabinete y tanta Eso no importa. cosa. Es decir, 2 luces acá, 2 luces allá, digamos que tenga simetría con los ductos del aire y obviamente esto va a resaltar muchísimo más y va a iluminar muchísimo más la Hay cocina. que dejarle, yo hubiera dejado algo aquí para que en este mismo espacio dejar como ¿Una barra? un countertop, sí, una barrita. ¿Cómo la ves aquí? Porque cuando tú entras, yo hubiera preferido así, ¿no? Que tú entres, ves la barrita y le das cierta división Pero a la sería sala. aquí, es decir, que se pueda sentar aquí y compartir, es decir, dando la espalda, o aquí para que se siente aquí de este lado. No, yo decía que había que dejarle esto así y aquí como esto va aquí, esto que está aquí y aquí iría la barra en este pedazo. ¿Me explico? Aquí. Bueno, en esa parte sí, tiene razón, y en ese proceso no precisamente tendríamos que hacerlo en el mismo tiempo que estamos haciendo la cocina, porque eso sería un adicional cuando hayamos terminado y podemos mirar la distribución. Es decir, no tenemos que hacerlo precisamente ahorita. Sí, Ya porque le vamos a poner igual el piso, Exacto, todo, todo va exacto. debajo de eso. Yo no entiendo tú qué esperas, por favor, en invertir. ¡Pellízcate! Invierte en bienes raíces, oye.